voluntad es entrar en el mar, el vivir en mi voluntad es entrar en el mar. El alma que vive en mi voluntad es mi campo donde siembro y cosecho. Mi voluntad la ha convertido en campo de luz. Es terreno celestial. Inmenso, inmenso, es entrar en el mar, inmenso de mi el vivir en mi voluntad es entrar en el mar, inmenso, inmenso, es entrar en el mar, inmenso de mi Amigos, muy buenas noches. Y hoy, como se han podido dar cuenta, es un programa de lujo. Tenemos el honor de tener con nosotros a Luis Alfredo Díaz, aquí presente. Creo que todo el mundo lo conoce. Y de veras, Luis, es un placer tenerte con nosotros y agradecerte porque acaba de llegar ahorita de España, ¿no? Ajá. Entonces nos es el honor de visitarnos. Y pues no queríamos desaprovechar la oportunidad de presentarlo aquí ante ustedes. Y como de costumbre nos acompaña Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra, doctor? buenas noches. Bienvenido, Luis Alfredo. Muchas gracias. Bueno, pues este programa ya no va a ser hora de diálogos divinos, sino va a ser un programa de una entrevista. Ajá. Luis, quisiéramos, no sé, mostrarte ante el público de México y el público prácticamente de todo el mundo, porque ya nos ven en todo el mundo. Y quisiéramos presentarte, que en realidad no lo necesitas, pero quisiéramos que nos dijeras qué te trae aquí, qué estás haciendo ahorita aquí en México. Siempre estoy haciendo en México muchas cosas a la vez. En este viaje, que son 2 semanas exactamente, estoy supervisando una grabación de un grupo musical en Puebla. Estoy grabando un documental para EWTN
con Elena Tayito sobre su vida, sobre su conversión. Muy interesante el poder investigar en personas que han tenido una conversión fuerte y radical, y más si son del mundo del espectáculo, que es a veces un mundo más complicado, ¿verdad? Así es. Entonces estaré con ella en Puebla mismo también grabando este documental. Y luego pues en unos proyectos con la gente de Cielo Abierto, también para EWTN, de entrevistas a la gente que participa en este gran evento, y sus músicas que graba normalmente pues en sus conciertos. Algún conciertito por ahí, pero prácticamente esta vez estoy más bien en temas de televisión. Perfecto. Supimos que estuviste aquí para Cielo Abierto, ¿no? El año pasado. Sí, dos noches, viernes y sábado, 10.000 personas en cada presentación. En cada presentación. Y 2 semanas antes en Monterrey, también con Cielo Abierto en Monterrey. Perfecto. Bueno, pues es realmente una magnífica noticia lo que vienes a hacer. Claro. Y esperamos que este programa no se quede atrás. Claro. Sí, es un programa en donde quisiéramos, no sé, que nos hablaras un poco de tu trayectoria, Luis. O sea, tu trayectoria como autor, como cantautor, no sé si esté bien dicho. Sí, y casi todo enfocado a cuestiones religiosas, cuestiones católicas, ¿no? No es una carrera fácil. Vamos a usar una palabra carrera que es un poquito fea, ¿verdad? Pero no es una profesión todavía más fea la palabra. Bueno, entonces ponle aquí. No es un pasatiempo. Uy, eso sí que está mal. No es una vocación fácil, ¿verdad? Así es. Primero porque somos laicos, y normalmente pues los laicos no tenemos el pedigrí o el reconocimiento o la marca, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, que puede tener un clérigo. Exactamente. Entonces, en este caso, cantando, pero podemos estar predicando, podemos estar dando charlas, dando conferencias, o sea, laico comprometido. Esa vocación, ese trabajo, ese empeño que tenemos algunas personas, no es fácil de llevar. No, estamos totalmente de acuerdo. Y eso que desde hace años estamos hablando de la nueva evangelización, y estamos hablando de los nuevos métodos, y estamos hablando de que esta es la época de los laicos, etcétera, etcétera, pero todavía nos es difícil. Sí, yo me imagino, y sobre todo en tu punto, ¿no? Que es yo diría que la educación a través de la música, Sí. de la canción, para motivar, para llevar a cabo esa evangelización, Sí. pero a través de este aspecto musical. Sí. Tiene la especialidad, digamos, del que canta evangelizando, a diferencia del que predica o del que enseña. El que canta tiene la tentación de divertir, de entretener, de hacerlo pasar bien, porque es una golosina la música. Y eso es un gran riesgo. Pero al mismo tiempo yo creo que es algo muy, muy llamativo, ¿no? Bueno, por eso mismo, porque es una Porque golosina. es una golosina. Pero lleva un compromiso, ¿no? Si lo eliges. Ujú. Porque te puedes quedar perfectamente en algo que entusiasma a la gente, que emociona, Pero hasta ahí. y ahí te quedas, que toca lo sensible, y la gente llora, y la gente se ríe, y la gente se lo pasa bien, y la gente está encantadísimo de que hayas venido y le hayas hecho pasar 2 horas cantando. Pero la gran responsabilidad de cualquier cantautor que se precie es transmitir algo más. Podríamos decir que es evangelizar, ¿no? Claro. O sea, ese es el verdadero trabajo. Y entonces evangelizar muchas veces pues es denunciar, muchas veces es una proclamación que no es tan fácil de dar, y no es tan aplaudible, pero es importante también hacerlo. Así es, y yo creo que es más importante todavía, ¿no? También hacer una invitación a la conversión también, ¿no?
Claro. Sí, yo pienso que son campos distintos. El que hace un trabajo de conversión de primer anuncio es un tema. Ujú. Y estos son, a través de los medios sobre todo, a través de lugares públicos. Yo estoy en muchos conciertos en universidades, en lugares totalmente seculares, en la cárcel. Acabo de dar una serie de conciertos en la cárcel hace poco tiempo. Y claro, tener esa gente que han asesinado personas y que están ahí con 20 años por delante o 30 años, No es fácil. no es fácil. Entonces les das como un anuncio, un primer anuncio. Entonces el tipo de canciones, el tipo de ambiente que intentas crear, pues es un ambiente de primer anuncio. Distinto a una asamblea de oración, a una comunidad que ya está más crecida, que necesita un tipo de desafío, de ánimo, de entusiasmo, de despertarles, de empujarles hacia el futuro. Ese es otro campo. Por eso cada sitio es distinto y cada lugar exige un tipo de cantante o de cantos especiales. Este trabajo que nosotros hicimos, Divina Voluntad, bueno, tiene de todo, porque es primer anuncio muchas veces, pero es sobre todo pues la profundidad tremenda, ¿verdad?, de Luisa. Así es. Sobre eso exactamente quería yo hacerte una pregunta. Porque tu campo es muy vasto. Pero, por ejemplo, con este trabajo, con este disco, como que te abriste a un campo totalmente nuevo, Sí. dentro de la espiritualidad, dentro de la doctrina. Sí. Y yo quisiera preguntarte, Luis, ¿qué te llevó, qué te motivó a entrar en este terreno de la divina voluntad? Amigos que me dieron la paliza, La paliza. como dicen en España, Así es. durante mucho tiempo. ¿Qué quiere decir paliza? Perdón, para nuestros amigos. Me insistieron y me Insistencia. insistieron y me insistieron y me insistieron. Ajá. Y claro, cuando uno entra en esta experiencia es demasiado profunda. Ya yo lo que te he contado otras veces, ¿no? Sobre todo cuando empecé a trabajar profundamente en los textos a la hora de componer canciones, inmediatamente te das cuenta de que esto no es una mística más. Ujú. Yo he trabajado con muchos místicos, he hecho música para Padre Pío, Teresa de Ávila, Teresita de Lisieux, San Juan de la Cruz. Acabo de hacer ahora mismo un proyecto para los carmelitas, para los místicos carmelitas, que me han pedido todo un trabajo y he hecho un magnífico trabajo en contexto de Edith Stein, todos los carmelitas teólogos. Pero Luisa es otra cosa. Sí. A mí me encanta cuando dices eso. Luisa es otra cosa. ¿Sí? Sí. Es que es otra dimensión. Estamos hablando de otra. Por eso es lo complicado a la gente de entender de lo que estamos hablando. Y si no te zambulles de verdad, te quedas solamente con lo exterior, ¿no? Yo creo que he hecho mis zambulliditas. Pues por lo que se oye en esas melodías, yo creo que fue una zambullida bastante profunda, ¿no? Es que los textos son tan tremendamente fuertes, ¿no? O sea, te das cuenta que son las palabras mismas de Jesucristo dichas a través de la boca de ella, ¿verdad? Todo está dicho en primera persona, que no es ella la que dice opino sobre no sé qué cosas y sobre esto yo teorizo o doy mi mejor opinión. O lo que fuera. Estamos hablando de una revelación. Así es. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad?, con otros místicos que a lo mejor están dando sus vivencias, sus experiencias sobre determinados temas, pero aquí estamos hablando de revelaciones, ¿no? Sí, yo creo que los místicos hasta ahora lo que han hecho es... Ustedes saben más que yo sobre estos temas. No, yo no creo eso. Sí. Yo pienso que los místicos lo que hacen es revelar su interpretación, su vivencia. Sí, correcto. Esa vivencia que tuvieron de esa experiencia, Claro. y eso es lo que los motiva a hablar
a cambiar de vida, en fin. Correcto, correcto. Pero aquí es totalmente diferente, como tú dices. Aquí son las palabras de Jesús, en donde no es una vivencia tanto de Luisa, Exacto. sino es el deseo ardiente y la vivencia de Jesús en nosotros. Claro. No es al revés, no es la vivencia nuestra en Él, sino es la vivencia de Él en nosotros. Entonces esto cambia totalmente. Y esa insistencia en el vaciamiento, ¿verdad? Uh-huh. Esa insistencia en que en que estropeemos lo menos posible el asunto. Así es maravilloso, porque nos pone en un punto que el hombre nunca ha querido abordar, que es el deshacernos en la nada, Ya, para que sea Él en nosotros. exacto. ¿No? Y que se cumpla prácticamente aquellas palabras de Jesús, de yo en ellos, tú en mí, dirigiéndose al Padre, para que ellos sean uno con nosotros. Eso es tremendo. Sí. Y bueno, esto manifiestas en tus canciones. O sea, en tus canciones que has puesto, que has plasmado aquí, que son 10 nada más, pero que 10 maravillosas, en donde tú hablas de esta profundidad, de lo que es, por ejemplo, esa canción de la nada. ¿Sí? La nada, que hay que llegar a nuestra nada. Creo que es perfecta, o sea, la forma en cómo se pone. Y ahora, hablando de esto, yo te preguntaría, ¿qué repercusiones ha tenido este disco desde tu punto de vista? Bueno, yo no ceso de encontrarme con gente a quien le llega el disco. Primero, también tenemos que reconocer que estamos en un muy mal momento de la difusión de la música religiosa. Uh-huh. Hace 20 años atrás era otra cosa. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, la gente que no había CDs, habían cassettes, por ejemplo. La gente iba a las librerías, conseguía el material. Hoy en día ya no existe toda esa dinámica, porque Internet mató todo esto y prácticamente no hay la difusión que había antes, ¿verdad? Las distribuidoras, nosotros antes poníamos cajas de CDs y los mandábamos desde España, los mandamos para todo el mundo. Y ahora pues, prácticamente Ahora no ya se no. hace, no sé, en absoluto. Y de hecho tú vas a una librería, si queda alguna clavería o alguna otra librería y tal, y casi no encuentras discos, porque las productoras no están mandando discos porque no se hacen más. En todo caso se cuelga en Internet. Esto está colgado en Internet, la gente que quiera lo baja. Pero ¿quiénes lo bajan? La gente más joven, más dinámica, gente, digamos, de una edad media, ni siquiera está metida en el tema de Internet. Entonces, una de las dificultades que hemos tenido con esto, pues era llegar a la gente. Uh-huh. Pero yo no sé de qué manera le va llegando boca a boca la mayoría de las cosas, ¿no? Le va llegando. Es Dios Sí, el que claro, comunica, sí, sin duda, claro. sin duda. Sí. De formas milagrosas le llega un disco, le llega una canción, le llega lo que fuera, ¿no? Y la gente pues se queda anonadada, ¿verdad? Se queda muy tocada. ¿Le han preguntado, bueno, qué significa esto que pones en tus canciones? Muchísimas veces. Sí. Sí, yo siempre les pongo en referencia a ustedes, ¿no? Porque no me voy a poner yo a ser profesional del tema. Digo, tienes que ponerte en contacto con esta gente. Y de hecho lo tenemos puesto muy bien, muy clarito aquí también, ¿no? Busca los libros, busca la espiritualidad, busca las páginas web. Y es maravilloso. Pero la gente sí que nota que es una cosa distinta, ¿no? Eso sí que es lo que siempre me han dicho. Cada una de las personas a quienes le ha tocado este disco. ¿Hay alguna estación de radio allá en España en donde se toque la música católica y entre esa música católica las composiciones que ha hecho? Sí, pero son radios mínimas, totalmente marginales. Y de televisión lo mismo, totalmente marginal. Y eso nosotros tenemos más libertad que ustedes. En principio, técnicamente hablando, pudiera ser más fácil, pero no existe. ¿Por qué? Pues porque todo lo que es la comunicación ha bajado muchísimo. Pero bueno, se llega de la manera que se llegue. El chiste es llegar. Claro. Ese es el punto.
Pero Dios abre caminos, Sí. abre las puertas. Bueno, Luis, ¿y qué planes tienes? Pero dentro de la divina voluntad, o sea, de acuerdo, reconociste que es otra cosa, reconociste que es algo que está por encima de todo lo conocido, pero ahora tú ya en tu persona, en tu propia experiencia, ¿qué nos puedes decir? ¿Hacia dónde te lleva esto que has conocido? Pues yo pienso que es a una profundidad mayor, ¿verdad? A una profundización mayor. Uh-huh. Nosotros desde Europa estamos un poquito más alejados. Ustedes tienen unos circuitos, unos grupos de acompañamiento mucho más desarrollados que los que tenemos nosotros allá en Europa, ¿no? O en España mismo, ¿no? Bueno, en España ya se está empezando. Prácticamente ya hay una asociación nacional, uh-huh. O sea, ya hay un grupo de personas que se está dedicando a extender esto. Y bueno, lógicamente es un inicio, sí. Pero esperemos que pronto se pueda extender, ¿no? Claro. En Latinoamérica también está muy, muy extendido, o sea, prácticamente hasta el cono sur. Y en Estados Unidos también, aunque ahí no es tanta la penetración de esta por el idioma. Claro. O sea, la gente no lo capta bien. Pero de todas maneras, o sea, creo que ha tenido una difusión enorme a nivel mundial. ¿Sí? Eso a mí en lo personal me da mucho gusto y sobre todo por eso decía yo que es un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Porque eres el cerebro de esto, ¿no? El cerebro de esto. No sé si nos puedas cantar otra. Vamos con otra, con la piedrecita, ¿no? Bueno, la piedrecita. Para vivir en mi voluntad no hay puertas, no hay llaves, no hay caminos. Así es. El más grande prodigio que sabe hacer mi voluntad, mi vida en la criatura. Por eso déjame hacer, a fin de que pueda formarla en ti. Para vivir en mi voluntad, no hay puertas, no hay llaves, no hay caminos. Para vivir en mi voluntad, no hay puertas, no hay llaves, no hay caminos. Lo único que necesitas es quitar la piedrecita de tu voluntad. Lo único que necesitas es quitar la piedrecita de tu voluntad. No hay llaves, no hay caminos. Lo único que necesitas es quitar
piedrecita de tu voluntad. Lo único que necesitas es quitar la piedrecita de tu voluntad. No hay puertas, no hay llaves, no hay camino. No hay puertas, no hay llaves, no hay camino. No hay puertas, no hay llaves, no hay camino. Muy bien. Como en tan pequeñas frases cabe todo un mar inmenso, ¿no? Sí. O sea, en todas las espiritualidades siempre hay un camino, siempre hay una dirección, hay algo que hacer. Y en esta prácticamente no hay nada que hacer, ¿sí? Eso parece como incongruencia, Ya. pero lo único que hay que hacer es no hacer nada. Curioso. A la hora de la composición de estas canciones, tenía muy claro que el sonido que queríamos sacar, que hemos logrado sacar, debiera ser diáfano, sencillísimo, muy básico. O sea, no podía distraer de ninguna manera a la palabra. Y la fuerza está sobre todo en la melodía. Todo lo demás es casi anecdótico. Las melodías sí tenían que ser muy ricas y melódicas, aunque es una redundancia, ¿verdad? Y cuando las melodías son ricas, melódicas, inspiradas, se quedan. ¿Y qué más inspiración que las palabras de Jesús? No hay más inspiración Así que es. esas mismas palabras. Bueno, sabemos que tú estuviste algún tiempo, no sé si todavía, dentro de la renovación del Espíritu Santo. ¿Nos quisieras comentar algo sobre esta experiencia de tuya? Bien. Desde muy pequeñito, cuando comenzó la renovación carismática en Latinoamérica, sabes que yo soy uruguayo de nacimiento. Así es. Entonces, mis padres entraron en contacto con el movimiento pentecostal, que era lo primero que había antes de la renovación carismática católica. Muchísima gente que conozco que finalmente se integró en la renovación carismática pasó primero por una experiencia en el mundo pentecostal. Y a mí me vino muy bien. Me vino muy bien. Pero era más bien, yo tenía en ese momento 13, 14 años, 15 años. Pero me vino muy bien sumergirme en aquel contexto y tomar experiencia. Sobre todo el mundo de la música, porque esta gente siempre ha ido unos pasitos por delante de nosotros. Tal vez porque les surgía más la predicación. Siempre lo hemos dicho nosotros que era por razones proselitistas, etc. Una manera como de tirar abajo la cosa. Pero tenemos que reconocer que el mundo protestante ha sido más enérgico. Eso sí, así es, sí. Más enérgico y sobre todo con unos resultados mucho mayores que los nuestros. Y se metieron en los medios de comunicación, en la radio y la televisión, muchísimo antes que nosotros. Yo recuerdo hace 20, 30 años, montones de laicos haciendo programas de radio y de televisión. Nosotros hemos ido mucho más lento. En fin, esa experiencia me vino muy bien. Y a los 20 años yo estaba por aquí, por España, y tuve la dicha de grabar el primer disco de música carismática que se hizo en español. O sea, el primer disco carismático lo hice yo. Lo hiciste tú. Sí. Ahora que fíjate, se habrán habido miles y miles y miles y miles y miles. Sí. Pero el primero lo hice yo. ¿Por qué fue así?
Pues porque los Paulinos, las ediciones Paulinas, estaban buscando una persona que conociera canciones carismáticas y yo, por mi experiencia de niño, las había conocido. Perfecto. Y en España no encontraron absolutamente a nadie. Y yo porque venía de Sudamérica. Y tenía ya esa experiencia. Y entonces pues se grabaron unas canciones que fueron un impacto. Ese disco que llamó Ven Espíritu Santo, donde había canciones como Canta Aleluya al Señor, Busca primero el reino de Dios, busca primero, Canta Aleluya. Canciones que se hicieron súper, súper, súper famosas. Sí. Y eso que en aquella época no había internet. Y no obstante, ese disco llenó. Es que había un gran vacío, digamos, de una música dinámica, una música, digamos, de espiritualidad también. Muy distinto a esto, ¿verdad? Pero era, por otra parte, pues lo que en ese momento se necesitaba. Y entonces, pues para mí fue un honor muy grande pues haber hecho eso y haberme movido por todo el mundo. Y mi música fue muy conocida a través de ese disco que llamó Ven Espíritu Santo. Y luego, pues, pero yo siempre he sido una persona muy eclesial. O sea, de alguna manera quería estar en un sitio más eclesial, sirviendo a toda la iglesia, no tanto a un movimiento específico. A diferencia de la Divina Voluntad, que no es un movimiento, es una espiritualidad, ¿verdad? Bueno, yo diría que es una doctrina. Eso es más fuerte, todavía más profundo. Más que una espiritualidad. Sí, más profundo. Y así es. Bueno, pero ¿y luego qué pasó? O sea, porque Entonces, este fue tu inicio. Eso fue mi inicio. ¿Y podríamos decir que esto marcó como el inicio de tu vida de cantautor? Sí, sin duda, sin duda. Porque a partir de ahí yo he grabado 45 discos por lo menos. Que no cualquiera dice eso. Sí, no. Estás hablando de más de 500 canciones grabadas con mis propias canciones. Perfecto. Y hay unas muy famosas, ¿no? Sí, muy famosas, como el Tan cerca de mí. Ese es Que hasta lo se puedo canta tocar. en todos lados. Claro. Él toma mis manos. Quiero decir que sí, como tú, María. Canciones que se hicieron muy conocidas, ¿verdad? Pero yo he hecho muchísimo trabajo produciendo a otras personas. O sea, estimulando llevando A a cabo. otros, organizando multifestivales como Multifestival David durante 30 años, descubriendo nuevos talentos. Primero en España, 30 años cada año en España. Acabamos de terminar esa etapa hace 2 años. Pero en el resto de Latinoamérica y de Estados Unidos se siguen haciendo Multifestivales David, que es encuentro de artistas, de músicos, de creativos, y no solamente músicos, también gente que trabaja en el mundo audiovisual y todo el resto del campo audiovisual. Lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Exacto. Se necesita mucha gente comprometida haciendo cosas distintas y proyectos distintos, ¿no? Y pues he hecho muchísimo eso. Y he descuidado mucho mi carrera propia, si se puede decir. Pero ¿qué no podríamos decir que tu carrera propia es esta? Claro, eso es lo que yo he dicho. Yo me siento mucho más como productor, como promotor, porque hay una gran necesidad de esto. Más que el cantante que va cantando y que va haciendo su propia cosita. Yo puedo multiplicarme mucho más si yo infundo a otros, si animo a otros. Y al mismo tiempo sigues en lo tuyo. Y sigo en lo mío. O lo mío siempre lo hago haciendo que sirva de ejemplo, un modelo. Y yo he abierto muchísimas puertas. Qué bueno. Pero el reto de hacer melodías con esta nueva doctrina, ¿no lo desanimó tantito a pensar que a lo mejor iba a perder público? No, porque no, yo no le he tenido miedo nunca a eso. No, pero es muy interesante lo que dices, ¿no? Sí. No, yo nunca le he tenido miedo a eso. Primero porque hay una confianza en el Señor, que el Señor utiliza todo en su voluntad, ¿verdad? Claro. Y eso te da una confianza profunda, ¿verdad? Pero cuando uno cree lo que está haciendo, no te asusta. Y si se pierde a alguien porque a alguien le molesta, pues igual tenía que alejarse, ¿verdad?
¿O habrá otro camino para que regrese al redil? Sí, claro. Sí, sí. Y además nunca uno puede hacer una cosa que le guste a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Cualquiera que trabaja, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? No. Bueno, y después, ¿cuánto tiempo duraste en este ambiente de la renovación? Pues yo creo que hasta ahora se puede decir. Todavía. Sí, porque a mí me siguen invitando muchísimas veces. Lo que pasa es que la renovación se ha transformado muchísimo, se ha cambiado muchísimo. Antes era una otra cosa, luego se ha institucionalizado mucho más. En Estados Unidos yo voy muchísimas veces a congresos de la renovación carismática, aquí mismo, en Guatemala, Centroamérica, a congresos donde canto. Y canto muchas veces canciones de Divina Voluntad. ¿Y qué le dicen? Que les encanta. A mí les encanta. Fíjate que de todas maneras, mucha de la música que yo he hecho de Teresita de Lisieux es música también de profundidad y de espiritualidad. Claro. ¿No? Va en esa línea también. Claro. Sí, sí, sí. Lo que yo no he querido hacer demasiado es música fuerte, heavy, digamos, ¿no? Sino más bien cositas, ¿Ligeras? sí, sino de profundidad. Me siento tan encantado con este tipo de cosas, donde es silencio, donde hacia adentro, es hacia adentro, ¿verdad? Así como Jesús define que Él es espíritu simplísimo, las canciones deben de ser simplísimas, como lo es Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. Para también llegar al centro. Claro. Bueno, creo que hay algunos comentarios, algunas preguntas de nuestro público. Dice, doctor Tomasini, es un programa de lujo. Claro, o sea, tenemos aquí a este personaje. Y dice, le puedo pedir que cante... Que cante nada. Nada, que cante nada. Mil gracias. cante nada. Mil gracias. Vamos a cantar nada hoy. Sí, sí, sí. Ya como Ahora sí despedida, ¿no? entendimos. ¿Y qué más tenemos? Perfecto, dice, bendiciones en la Divina Voluntad, excelente programa. Aide Bejarano de Ceballos, me sorprende que la música de la Divina Voluntad se observe con una inspiración tan hermosa. Qué bonito, muchas gracias. Luego Ana nos dice, mi Dios, ¿cómo no darte gracias eternamente por este regalo de cielo, por la entrega incondicional de Luisa, por esta revelación divina? La gloria para ti, para mí, Señor. Para mi Señor. En fin, programa de lujo, Luis. Sí, Así sí. es. Bueno, te pediríamos que nos siguieras narrando un poco. O sea, sigues dentro de la renovación, pero tu fuerte, podríamos decir así, tu fuerte espiritual, ¿dónde está? O sea, tu centro, tu baluarte espiritual. Es un compromiso en la parroquia. O sea, es... Exacto, o sea, es a la iglesia. Sí, es un compromiso en la parroquia donde yo estoy y donde está mi esposa también. Somos juntos, tú tuviste la suerte de conocer a Montserrat, una mujer de una gran espiritualidad también. Los músicos que viajamos mucho, a diferencia de quien está establecido en un sitio, tenemos siempre la tentación de perdernos, ¿verdad? Pero es nuestra bendición y nuestra maldición de alguna forma, ¿no? Porque así es, los músicos viajamos. Así como los pintores están establecidos en un taller, Y en un lugar fijo. y un lugar físico donde hacen sus esculturas y sus cosas, los músicos somos gente que con nuestra guitarra nos movemos para un lado y para otro. O sea, cada arte tiene sus formas distintas, ¿verdad? Y el nuestro es de moverse. Por lo tanto, siempre hay una necesidad de volver a la comunidad y de estar establecido en un centro, ¿verdad? Entonces, en mi caso, pues es la comunidad allá en Santander, donde nosotros estamos integrados, y desde ahí la espiritualidad de la parroquia, que es una parroquia muy básica, ¿no? Muy básica. Pero todo el tiempo, por la gracia de Dios, de conocer gente y conocer espiritualidades y conocer realidades, todo el tiempo recibiendo.
Si yo voy a otro sitio, voy a dar que va, yo voy a recibir. Bueno, sí, en realidad así es. Uno va y dice, Vas a recibir todo ese vienes aquí a dar no sé ese qué cosa, amor, quiero, que lo que damos es esto, así de pequeñito, porque lo que recibimos es mucho más. Y entonces, yo quisiera seguir profundizando cada vez más en la divina voluntad, sobre todo en el abandono. Los tiempos que vienen ahora son tiempos muy propicios, ¿verdad? Ujú. Porque se han caído las ideologías, se han caído las estructuras, Se ha caído prácticamente los todo, paradigmas. todo. Todo lo que es espiritualidad, todo lo que es Dios, todo lo que es doctrina, se fue. Y estamos al garete, estamos a la deriva, en un mundo en donde ya no hay prácticamente ningún centro. Exacto. Ahora el centro se ha vuelto simplemente, y lo voy a decir de esta manera, si estoy mal me corriges, el centro de la actualidad es el instinto del hombre. Ya no es el hombre, sino es el instinto del hombre. El instinto animal. Ujú. El instinto siempre es animal, Ya, o sea, nunca es la parte racional, ¿no? ya. Entonces el centro de nuestra sociedad actual es el instinto. No sé si estaré en lo cierto. Sí, no, claro. Si lo ves así. Sí, también lo veo yo. Y yo lo veo desde una sociedad tan sofisticada como es la europea. Porque creo que ahí se nota más todavía desde una intelectualidad totalmente vacía, se nota más todavía. Así es. Aquí todavía somos más rústicos. Sí, y todavía se podía confundir. Bueno, eso es naturalidad. La gente es así, es natural. No. En nuestro caso habría una sofisticación, pero una sofisticación vacía. La nada, ¿qué dices? Tan distinta a la nada que el Señor espera dentro de nosotros, ¿verdad? De nada de nuestro impulso, de nuestras motivaciones, tan distinta, ¿verdad? Bueno, es que la nada que tenemos en la actualidad para nosotros, para ustedes, es una nada que está llena. O sea, en realidad no es una nada. Ah, bueno, claro. De nada, sí, sino está empachados llena, de cosas, sí. así es. Ah, sí. Del orgullo, de la soberbia, sí. de la vanidad. Sí. O sea, de todo eso Del del mundo, hombre, ¿no? Del mundo. Sí, claro. Y bueno, en realidad es terrible este momento. Y entonces en este momento, por ejemplo, yo me imagino que tu vida, en que sales tanto, debes de sufrir prácticamente, y en tu casa se debe de sufrir la ausencia, tu ausencia. Pero ahí se necesita un baluarte, que es tu mujer, un baluarte con una espiritualidad, con una integridad espiritual, Claro. que comparta contigo todo lo que tú haces, ¿no? Porque en realidad ella lo comparte, Claro. aunque no esté físicamente, pero lo comparte estando en casa, estando prácticamente manteniendo tu figura dentro del hogar, dentro de la familia, ¿no? La parroquia nuestra le ha pedido a Montserrat que trabaje en varios proyectos con emigrantes. Hay una emigración tremenda de gente que viene de África, árabes, muchos árabes, gente que viene de los países antiguos comunistas, y que la parroquia nuestra está al lado de la Cruz Roja, que recibe durante unos 6 meses emigrantes, y a los 6 meses, si no han conseguido trabajo, van a la calle. Si en la calle se encuentran sin trabajo, no tienen papeles, los reportan. Pero no pueden darle trabajo porque no están legalmente en el país. O sea que es una situación. Es un círculo. Es un círculo loco. Entonces, gran parte del trabajo que está haciendo Montserrat es apoyando a inmigrantes y encontrándoles trabajo, buscándoles trabajo y haciendo un grupo de oración. Un grupo de oración que donde cantan algunas de nuestras canciones también. Y es tan precioso ver a esta gente orando, personas que han salido con sus espaldas rotas porque han cruzado los lugares terribles con espinas y con enrejados, y que han tenido que cruzar el mar y que han visto morir al lado suyo personas queridas que iban con ellos también. Qué duro, ¿verdad? Sí.
Entonces, apoyarles a todas estas gentes. Tenemos un centro en este momento que se llama Santillana del Mar. Es un convento de clarisas que el obispo nos lo dio para que fuera un lugar de acogida de migrantes y de los peregrinos que van al Camino de Santiago. ¿Y les hablan ahí de Divina Voluntad? Sí, claro, también. Como no, yo he dado varios conciertos de Divina Voluntad ahí. ¿Y cómo lo acogen? La gente que tiene hambre, devora Lo que le den. lo que le des. El europeo medio, que le sobra de todo, ese es más difícil despertarle. Así es. Para nosotros es muchísimo más fácil trabajar con gente de África, con gente que viene de los países del este, porque vienen con hambre. Empiezas a tocar una canción, inmediatamente les tocas el alma. Inmediatamente. Sí, todo lo que es sufrimiento Sí, acerca. predispone inmediatamente hacia el espíritu, ¿no? Así es. Así que bueno, pues estamos en este camino. Qué bueno. Y nada más una última cosa. Sabemos que vives muy cerca de un lugar mariano, que es Garabandal, ¿no? Ajá. ¿Qué te da? ¿Qué te mueve dentro de estar tan cercano a un centro de mariano como Garabandal? Pues mirar el cielo muchas veces, ¿no? Nada más. O ir a los pinos. Mirar el cielo muchas veces porque para ver dónde aparece la señal. O sea, esto y no es ninguna broma. Es una cosa en serio, ¿verdad? A veces hay anocheceres preciosísimos, ¿no? Y nosotros vivimos en un pueblito a las afueras de una ciudad, en el medio del campo. Tenemos la suerte de tener el mar muy cerquita. Algo muy parecido a lo que ustedes están viendo en este momento detrás nuestro. Con un río también. No hay un mar tan grande como el que tenemos aquí, pero es un río y las montañas y Garabandal detrás. Entonces muchas veces los anocheceres son preciosos. Rojo el cielo y en más de una ocasión uno se queda diciendo, aquí está la señal, ¿no? Y no es así, no ha sido así. No ha sido así. Pero tienes un instante, una chispa de un instante que dices es así. Pero yo pienso que la espiritualidad de Garabandal que ha sido tremendamente subestimada en general y en particular en España. En España le hace mucha sombra a Fátima. Sí, claro. O sea que no es por decir más o menos, sino simplemente se ha olvidado Garabandal prácticamente, pero por la cercanía con Fátima, ¿no? Claro. Pasa que el mensaje de Garabandal también. Bueno, hasta donde sabemos, Garabandal es la continuación de Fátima. Claro. Cuando la Virgen se despide, dice, nos veremos en San Sebastián. Wow. ¿Sí? Y la aparición de Garabandal es prácticamente esa continuación y el mensaje es el mismo. Claro. Así que bueno, entonces realmente te inspira. Sí, cómo no. Y estás esperando la señal. Así es. Muy bien. Bueno, simplemente como un comentario hablando de la señal. Conchita de Garabandal nos ha hablado sobre esa señal y nos ha dicho que es como un choque de dos estrellas, ¿no? En que en esa luz que se va a producir podremos ver nuestro interior, nuestras almas tal y como Dios las ve. Y yo creo que sería un shock tremendo, o sea, vernos como en realidad somos y en alguna forma ver lo que deberíamos de ser. O sea, porque el conocerme a mí mismo, yo creo que ya, de alguna manera ya me conozco, pero no conozco lo que Dios planeó para mí. Y eso sería como el shock total, ¿no? ¿No te parece que la divina voluntad es exactamente eso? Un descubrir nuestro interior y un descubrir lo que Dios planea para nosotros. Así es. Sí, ¿verdad? Es maravilloso. Así que esa señal, bueno, pues... Hay mucha coincidencia, hay mucha correlación. Va a haber una señal física, que es la que esperamos en Garabandal,
y una señal espiritual que probablemente sea la divina voluntad, el conocimiento de la divina voluntad, que es lo que nos va a abrir nuestro interior. Bueno, ¿qué te parece si, a ver, vamos a leer unas otras preguntas? O sea, nos dicen, doctor, buenas noches, ¿por qué no invita al artista a qué? A dejar todo por vivir en la divina voluntad? Bueno, esto que se le responda a él, por favor. No, yo creo que el trabajo de él es muy, muy encomiable y sobre todo mundo en nuestro lugar donde Dios nos tome, tenemos una misión y esa misión es anunciar. Y ese anunciar, o sea, puede ser a través de la canción, a través de la música, a través de la predicación, a través de cualquier medio, ¿no? Así es. Así que no, yo creo que él podría perfectamente vivir en la divina voluntad y llevar a cabo este maravilloso don que Dios le dio de poder componer y de poder transmitir todas estas ideas, pero a través de la música, ¿no? María dice, Dios los bendiga. Gracias. Una pregunta para Luis Alfredo. ¿Siente usted que ha crecido en su música espiritualmente? Sí. Sobre todo a la hora de la composición, cuando uno va a trabajar un material, pasa mucho tiempo de oración y meditación. Yo tengo mucha facilidad musical, ¿verdad? Pero me contengo mucho. No empiezo así nomás, sino que paso un tiempo de meditación, de oración, de dejar que te impregnen las palabras que vas a musicalizar, y luego lo musicalizas. La música sale muy rápido, en mi caso. Y paso muchísimo tiempo de post, después, de arreglar, de pequeños detalles. Muchísimo tiempo. Muchísimo más tiempo de arreglar que de componer. Casi el doble o el triple de tiempo. Porque soy muy exigente y porque tengo mucho miedo de mi propia seguridad musical. Exacto. Acabas de decir algo que es fabuloso. Miedo de tu facilidad, Exacto. de tu don, Exacto. de ir a fallar por la soberbia de decir Exacto. yo lo hago, ¿no? Sí, es muy fácil, ya está hecho. Así es. O sea, yo sé cómo hacer una melodía que quede bien, que resulte, que pegue. Pero es que eso es otra cosa. Estamos hablando de una música de espiritualidad que va a servir a las personas para contactarse con Dios. Es otro mundo. Entonces tiene que haber un respeto, un tremendo respeto. Como Moisés quitándose las sandalias, ¿verdad? Porque estaba pisando Tierra Santa. Lo mismo. Acercarse a la zarza ardiente. Exacto. Entonces, acercarse a la canción o trabajar con ella desde un respeto tremendo, ¿no? Y más en el material que he realizado de Divina Voluntad, mucho más todavía. Porque tenía muy claro que no tenía que ser yo mismo. A mí no me gusta cuando la gente dice, Dios me dio esta canción. Sobre todo, Es una forma muy, ¿cómo diríamos? Muy velada de cierta como predilección de Dios hacia mí, ¿no? O sea, Dios me la dio sí. para que yo la ponga. Y entonces, cuando hay algún compositor, yo que trabajo con muchos compositores que le estoy haciendo producciones o arreglando o siguiendo sus carreras y tal, y dicen, Dios, mira, te voy a cantar una canción que el Señor me regaló, me dio, a ver qué opinas. ¿Quién le dice que esa canción no es buena si se la ha dado Dios? Bueno, pues, pero esa es la duda de él, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decirle? Pues no me gusta nada. Dile a Jesús que está frío. Se equivocó. Pues yo enseño bien. a la gente a decir, esa es una inspiración que yo he recibido del Señor. ¿Verdad? Así es. Es una inspiración que yo he recibido del Señor. Y siempre con la mediación humana mía.
con mi mediación, que como compositor, como cantautor, con mi experiencia musical, con mi experiencia de vida, con mi sensibilidad, todo esto, el Señor usó todo esto para que esa canción saliera. Es distinto, ¿verdad? Claro. Totalmente distinto. Pero sí, yo creo que he crecido. La pregunta era si ha crecido. Yo creo que he crecido en ese sentido de respeto, de un gran respeto por lo que uno hace. Qué bueno. Pues, Luis Alfredo, prácticamente se nos termina el tiempo. Entonces quisiéramos pedirte que si nos puedes interpretar esta canción que nos han pedido. Nada. Vale, parece que no hacen nada. Parece que no hace nada. Esta canción, o sea, para los que no la hayan oído, es perfecta porque toda la santidad que el hombre ha practicado hasta ahora es sobre las obras externas del hombre. Obras que se ven, que se notan, y eso es lo que valoramos, ¿no? El alma en la divina voluntad, o sea, parece que no hace nada. No son obras externas, no son obras hacia afuera, sino son obras interiores, donde se está construyendo todo un infinito, pero para Dios en nosotros. Así es. Así que te dejamos con nuestro público. Gracias. Parece que no hace nada, parece que no hace nada. Las almas que viven en mi voluntad, parece que no hacen nada, parece que no hacen nada, parece que no hacen nada. Las almas que viven en mi voluntad, parece que no hacen nada, pero lo hacen todo porque obra, pero lo hacen todo a lo divino, pero lo hacen todo porque obran a lo divino, pero lo hacen todo porque obran, pero lo hacen todo a lo divino, pero lo hacen todo porque obran a lo divino. Parece que no hacen nada, parece que no hacen nada. Las almas que viven en mi voluntad, parece que no hacen nada, pero lo hacen todo porque obran, pero lo hacen todo a lo divino, pero lo hacen todo porque obran a lo divino, pero lo hacen todo porque obran, pero lo hacen todo a lo divino, pero lo hacen todo porque obran a lo divino. Quiero ser en ti como alma al cuerpo, por eso déjame hacer, a fin de que cumpla mi gran designio, que la criatura sea animada por mi voluntad. Pero lo hacen todo porque obran, pero lo hacen todo a lo divino, pero lo hacen todo porque obran a lo divino, pero lo hacen todo porque obran, pero lo hacen todo a lo divino, pero lo hacen todo porque Mi voluntad es todo para la criatura, es palabra sin boca, luz sin ojo, obra sin manos, paso sin pie, y por eso el alma que vive en ella le sirve de boca, de ojo, de manos y pies. Parece que no hace nada. Pero lo hacen todo. Luis,
un profundo agradecimiento. Muchas gracias. Y ojalá que podamos contar con tu presencia en otras ocasiones. Muchas gracias, muchas gracias. Y amigos, el día de hoy fue este programa especial, pero ya saben, los comerciales siempre aparecen. A ver, Alejandra. No, nada más agradecer la presencia de Luis Alfredo aquí, porque también con su música nos está evangelizando. Le ha puesto música a la palabra de Dios. Esto es bellísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Sígalo haciendo. Lo animamos a que siga haciendo más canciones, más discos. Y estos también los podemos encontrar aquí en el canal de Tercer Fiat. Por ahí lo buscan. Y pues bueno, a seguir extendiendo el reino, pidiendo a Dios que se extienda. Gracias, gracias por su presencia. Gracias. Y gracias por todos sus saludos, gracias por sus comentarios. No se pueden leer todos, pero sabemos que de corazón están aquí con nosotros. Así es. Gracias, doctor. Hasta luego, Ale. Hasta luego. Cruz adorada, cruz adorada, finalmente te abrazo, finalmente te abrazo.